Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión que hacemos en colaboración con DINEDU, hablando del alumnado de altas capacidades. Yo soy Alba Domingo, presidenta de la Asociación Educade, y está conmigo Bárbara, adelante. Hola, buenos días. Yo soy Bárbara de Góngora, soy psicóloga sanitaria para los que no me conocen y actualmente trabajo en un cole, por lo que tengo facilidad para estar y alumnado con altas capacidades. Pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque lo vemos en el aula que es muy necesario y en las casas los que tenemos peques de alta capacidad también. A ver, parece que hay un problemita con la presentación y no me deja pasar página. A ver. Vale, ¿sí lo veis bien? A ver, Sí, si ahora sí, estoy quiere. bien. Vale, vamos a hablar de amistades en el aula y el sentimiento de pertenencia en los niños de alta capacidad. Ya nos hemos presentado y os dejo que comienza hoy, Bárbara. Bueno, vamos a hablar sobre la dimensión social y emocional. Y es que cuando pensamos en un niño o niña con altas capacidades, normalmente directamente pensamos en alguien brillante, en alguien curioso, con mucha facilidad para aprender, con preguntas sorprendentes o con intereses muy intensos. Pero muchas veces nos olvidamos de esa parte que es súper importante y es la parte emocional, cómo se sienten. Y es que cómo se sienten en el recreo, hay que pensar en cómo se sienten en un trabajo de grupo cuando están con más compañeros de su edad, en una excursión, en una comida, en los cumpleaños o en conversaciones en cualquier ámbito con sus compañeros. Y aquí es importante hacer una aclaración. No todos los niños con altas capacidades tienen dificultades sociales, pero sí que es verdad que hay un porcentaje amplio que sí que en determinados momentos evolutivos, especialmente, sienten que no encajan, que no encuentran a personas que les comprendan de verdad o que viven las relaciones de forma diferente. Y esto no ocurre porque tengan un problema social, sino porque muchas veces sienten, piensan o sus intereses son distintos a sus compañeros o a su grupo de edad. Por eso esa dimensión social, esa dimensión emocional, no es algo secundario, creo que es algo que hay que trabajar de forma urgente. Y, ¿por qué? Porque para muchos de ellos es súper difícil de gestionar. Entonces es importante que les ayudemos en ese sentido. Y disculpad porque estoy un poco mala, entonces tengo la garganta tomada. ¿Cómo empieza esa sensación de no encajar? ¿Qué le pasa a esos niños cuando empiezan a no verse, a no sentirse que encajan? Esto ocurre en muchas ocasiones desde muy pequeños. A veces son niños que tienen intereses poco habituales para su edad, mientras otros están pensando en videojuegos, en un partido de fútbol o de cualquier equipo o de deporte que le interese. Ellos quieren hablar del universo, de dinosaurios, del cuerpo humano, del funcionamiento del cerebro o de preguntas existenciales que otros niños de su edad ni se les ocurre ni se les pasa por la cabeza. Y esto, que puede ser anecdótico y puede ser muy curioso, en muchas ocasiones hace que estos niños no conecten de forma natural con sus compañeros. En otras ocasiones pueden hacer preguntas muy complejas, utilizan un vocabulario muy avanzado o prefieren actividades más tranquilas y más profundas. Y por eso no consiguen encajar en el grupo de amigos o de clase. ¿Y qué pasa? Que poco a poco pues empiezan a hacerse preguntas o empiezan a tener ese concepto de hay algo raro en mí, no soy como los demás, no termino de encajar. Y es importante entender que muchas veces ese sentimiento no aparece porque haya un rechazo real de sus compañeros, sino porque ellos mismos sienten que no encuentran realmente su lugar con quién compartir quiénes son realmente. Y cuando un niño empieza a pensar que para ser aceptado tiene que esconder una parte de sí mismo, ahí empieza a aparecer muchísimo malestar. Pasa, Alba, por fin. Gracias. ¿Y qué señales podemos ver que a veces pasan muy desapercibidas? ¿Por qué? Porque esto en muchas ocasiones no se ve o no se muestra de forma directa. No siempre encontramos a un niño que nos dice claramente me siento solo. A veces vemos señales
que son más sutiles. Por ejemplo, niños que prefieren estar solo en el recreo o en actividades grupales. Y aquí quiero hacer una diferencia grande, y es que hay veces que hay niños que disfrutan de estar solos, porque necesitan momentos de calma, necesitan momentos de desconexión, de lectura, y por eso no tiene por qué ser preocupante. Pero ¿qué pasa cuando esa soledad es constante, cuando nunca encuentran a nadie con quien conectar, con quien jugar, con quien hablar, empiezan a sentirse tristes? Ahí es cuando debemos prestar bastante atención. Otra señal, cuando se relacionan mejor con adultos. Muchas veces sienten que las conversaciones con sus compañeros pues son muy superficiales y necesitan conversaciones más profundas. Entonces, personas como profesores, familiares o personas más mayores les estimulan a que esas conversaciones pues, les interesen más que sus amigos o su grupo de edad. Por otro lado, niños que cambian para agradar. Son estos niños que ocultan sus intereses, dejan de hablar de aquello que les apasiona, se ríen de sí mismos o intentan ser menos intensos para encajar. Entonces, también tenemos que echarle un ojo a estos alumnos. Por otro lado, consideran que sus compañeros son más infantiles que ellos. Muchas veces parece que esa frase está relacionada con esa arrogancia, pero en realidad no, sino que se muestra soledad detrás de esas frases. Porque en realidad lo que están diciendo es: no encuentro a nadie con quien conectar de verdad. Entonces, por eso pienso que son más infantiles. Pero bueno, tenemos que estar siempre muy atentos a ellos. Estar rodeado no siempre significa sentirse acompañado. Esto también es muy importante. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Hay niños que disfrutan de estar solos, les gustan leer, investigar, lo que decíamos. Necesitan su momento de calma, su momento de reflexión, y eso puede ser completamente sano. Pero sentirse solo es otra cosa. Sentirse solo es estar rodeado de gente y aún así sentir que nadie le entiende o te entiende. Es estar en una clase llena de compañeros y sentir que no perteneces a ese grupo. Es tener miedo al rechazo, sentir que no eres elegido y que nadie te ve realmente tal y como eres. Y esto puede ser especialmente doloroso en niños, en adolescentes con altas capacidades, porque muchas veces viven las relaciones de forma muy intensa y tienen unos sentimientos muy intensos. Por eso es importante no fijarnos solo si un niño está acompañado o no, sino que cómo se siente dentro de esas relaciones. Porque a veces es un niño que está rodeado de muchísimos compañeros, pensamos que está bien, pero en realidad se encuentra profundamente solo. Y bueno, la búsqueda de vínculos profundos y significativos. Los niños muchas veces con este perfil no se conforman con relaciones superficiales, es lo que hablábamos con los adultos. No suelen necesitar tener 20 amigos para sentirse bien. Muchas veces prefieren tener una o dos amistades que sean buenas, que sean cercanas, con los que puedan hablar de sus preferencias, de sus gustos, de sus intereses y que se sientan comprendidos. Necesitan esa conexión real con ellos y eso hace que a veces le cueste encontrar un grupo amplio. Por eso muchas veces les vemos en grupos pequeñitos donde han conectado mucho con una persona y no necesitan un grupo tan grande. Entonces, muchas veces se relacionan con personas mayores por lo mismo, porque ese desarrollo intelectual que tienen muchas veces conectan más con personas con edades mayores. Y suelen sentirse profundamente rechazados, conectados, dependiendo de con quién conecten, qué tipo de persona tenga a su lado. Y esto es súper importante porque hay muchas veces que empiezan a esconder partes de sí mismos para intentar encajar. A veces dejan de hablar de lo que les gusta, dejan de contar lo que les apasiona, el libro que les ha encantado leer, la serie que les ha gustado, o incluso temas, por ejemplo, como filosofía, porque realmente a sus compañeros en muchas ocasiones no les interesa. Entonces dejan de hablar de todo ello. Esconden lo que sienten, ellos piensan para no parecer raros,
en ese sentido. Y otros se ríen en muchas ocasiones de sí mismos. Por otro lado, hay veces que copian lo que hacen sus compañeros, lo que les gusta, cómo se ríen, cómo se visten, y esto al final es una forma de encajar en el grupo. Y luego, por otro lado, muchas niñas, en este caso, puede haber niños y niñas, pero hay un porcentaje mayor que son niñas, que aprenden muy pronto a pasar desapercibidas, a no destacar demasiado y adaptarse al grupo. Es lo que llamamos masking, y esto hace que muchas veces pasen desapercibidas, no veamos realmente todas sus capacidades, porque aparecen o aparentemente están adaptadas a nivel social, pero por dentro están agotadas de tener que estar continuamente poniéndose una máscara para poder ser aceptadas y encajar en el grupo. ¿Qué podemos hacer desde el colegio ante estas dificultades? Y para mí es una de las cosas más importantes. Lo primero es observar. Observar el papel que ocupa cada alumno dentro del aula, porque al final cada uno tiene su rol. Hay alumnos líderes, alumnos invisibles, alumnos metadores, otros que vemos que están aislados y tenemos que hacer hincapié. ¿Y qué pasa con los alumnos de altas capacidades? Que muchas veces no molestan, no dan problemas, parece que todo está bien, pero eso no significa que lo esté. Y ahí es donde tenemos que entrar. También podemos cuidar mucho los agrupamientos, con quién les ponemos en los grupos de trabajo, esos niños donde puedan encajar más, que tengan aficiones o tengan gustos o tengan intereses similares. No podemos dejar siempre al niño solo ni juntarle siempre con quien peor encaja, porque al final eso va a ser peor para ellos. Facilitar actividades donde puedan compartir intereses con otros alumnos, permitir que conecten con otros niños de otras edades cuando tengan sentido. Nosotros, por ejemplo, aquí en el cole tenemos el programa específico con alumnos de altas capacidades y en muchas ocasiones, normalmente les sacamos por edades, pero en muchas ocasiones dejamos que conecten con otras edades superiores porque al final eso es muy bonito, es muy gratificante para ellos y aprenden muchísimo de otras edades donde en muchas ocasiones sí que notan que pertenecen y que están a su nivel. Hay que trabajar mucho en las tutorías. Aquí intentamos en el programa de acción tutorial trabajar mucho la empatía, la amistad, sentimientos de pertenencia, diferencia entre compañeros, conocidos y amigos y la importancia de respetar esas diferencias. Y es importante tener en cuenta o prestar atención a estas frases. Cuando un niño dice no encajo, nadie me entiende, prefiero estar solo o no quiero ir al recreo, tenemos que escuchar qué hay detrás. Y por supuesto tenemos que evitar las etiquetas como es raro, va a su bola, se cree superior, porque esas etiquetas dañan muchísimo a la autoestima de los alumnos y el niño siente que todavía hay algo malo en él. Y bueno, un lugar donde pertenecer puede cambiarlo todo. Aquí quería explicar, y es una idea importante, y es que a veces pensamos que para que un niño esté bien necesita tener muchísimos amigos y encajar perfectamente en todos los contextos, pero hay veces que no hace falta tanto. A veces con que tenga un amigo que le entienda, que le vea, que se sienta valorado y que pueda compartir sus intereses, con eso bastaría. Porque un niño encuentra un lugar donde se siente, donde pertenece, donde ve que se siente querido y se siente escuchado. Y con que se sienta valioso y sienta que es visto por los demás, con eso muchas veces es suficiente. En ese sentido, cambia mucho luego su autoestima, su bienestar y la forma de relacionarse, porque al final todos necesitamos sentir que pertenecemos a algún sitio y en este caso estos niños también. Ya no solo amigos, también me dirijo hacia los profesores, es decir, que los niños sientan que el profesor les ve, que les acompaña, que les entienden. O sea, en el momento en el que ellos sienten que hay alguien que le está entendiendo, ya mejora muchísimo todo.
y al final, bueno, las actividades donde se sientan vistos. Al final ese es el resumen. Vale, bueno, pues ahora me toca a mí y vamos a ir un poquito más a profundizar en la parte práctica. Ya sabéis que a nosotros nos encanta hablar desde la solución, ¿vale? Y para nosotros la solución pasa por hacer y por la práctica. Así que hoy vamos a dejar aquí una serie de actividades para que podáis trabajar en el aula con ellos. Pero antes de eso, quería contaros la experiencia de un alumno de alta capacidad porque creo que muchas veces nos falta escucharles a ellos, ¿vale? Creo que a veces tenemos que preguntarles mucho más cómo se siente. Entonces, este niño que tiene ya 14 años me dijo esta frase: lo que me gustaría decirles a mis padres para que hubieran hecho cuando era pequeño, ¿vale? Dentro del tema de las relaciones sociales. Y me decía que ahora con 14 años les hubiera dicho a sus padres que dejaran de insistirle con que se relacionara socialmente. Porque dice, lo que hicieron es hacerme sentir que no encajaba mucho más, porque todo el tiempo me estaban forzando a decirme que me tenía que relacionar. Claro, mis padres me lo decían, yo lo intentaba, pero claro, intentaba relacionarme con mis compañeros de clase, con los cuales pues no tenían la misma edad cognitiva. Y esto es una cosa, por favor, que tenemos que tener en cuenta en todo momento. Los alumnos de alta capacidad tienen una edad biológica y una edad cognitiva. Si los papás estamos forzando a los niños a que se relacionen con sus compis de clase, lo que estamos haciendo en cierto sentido es forzarles a relacionarse con los de misma edad biológica. Pero eso no significa que estén a gusto con sus compañeros, ya que ellos tienen otra cognición diferente, más elevada, y probablemente se relacionarían mejor con niños con una edad cognitiva mayor o con unos intereses parecidos a los suyos. Entonces, este niño me decía que él intentaba entrar en los grupos de su clase y al revés, lo que se encontraba era con el rechazo, porque evidentemente los intereses no coincidían. Y eso todavía le hizo sentirse peor. ¿Vale? Dice, muchas veces lo intentaba con los grupos que ya estaban formados, con los que eran populares, y precisamente lo que estaba consiguiendo era rechazo y sentirme poco incluido. En este sentido, lo que os acaba de decir Bárbara, de intentar también que se relacionen con alumnos de otros cursos superiores y por intereses, es clave. ¿Vale? Entonces, este niño lo que nos estaba diciendo es, no me forcéis a mantener relaciones con mis pares biológicos. ¿Vale? Vamos a escucharles, vamos a ver cómo se sienten, porque a lo mejor necesitan relacionarse con otros niños de alta capacidad o con niños con una edad cognitiva mayor. ¿Vale? Y ahora vamos a ver unos ejercicios, ¿vale? Estos ejercicios están basados, ¿vale? En la teoría, en concreto, la dinámica número 1 que os traigo, está basada en el modelo de los 3 anillos de Renzulli, en el desarrollo asincrónico del que acabamos de hablar y el enfoque de neurodiversidad, ¿vale? Priorizando la pertenencia y la conexión social como base del aprendizaje. ¿Qué objetivo tiene esta actividad para que llevéis a vuestro aula? ¿Vale? Favorecer la integración social y emocional con el alumnado de alta capacidad mediante dinámicas estructuradas de conexión, reconocimientos de roles y afinidades. Porque aunque acabo de hablar del niño que decía este comentario, y creo que los padres no tenemos que forzar a nuestros hijos a que relacionen socialmente en un determinado entorno, pero sí es verdad que tenemos un aula llena de diversidad con la cual tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Y todos tienen que poder trabajar para fomentar, ¿vale? Esta diversidad, que para mí es la clave, fomentar que todos los alumnos conozcan que todos son diversos, tienen sus fortalezas y sus debilidades y que pueden trabajar en equipo, ¿vale? Estamos viendo esta actividad, ¿vale? Para intentar también paliar lo que acaba de comentaros Bárbara, de esta disonancia social y emocional que impacta directamente en la motivación y rendimiento que vemos en este tipo de alumnos en el aula. Vale, pues esta dinámica se llama escuchar lo que no siempre se dice y es una parte de una actividad inicial de 10 minutos, ¿vale? Ahora vais a ver unas imágenes, ¿vale? Están preparadas para primaria, pero por supuesto las podéis adaptar. El docente en el aula pone unas determinadas frases. En este caso le hemos elegido no encajo, nadie me entiende, prefiero estar solo y no quiero ir al recreo. Mientras ven la imagen, que lo vais a ver en un momentito, les vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Vamos a intentar desarrollar la empatía grupal y la conciencia emocional. Entonces, ante estas imágenes que el docente pone en el aula, por ejemplo, la de no encajo, hacemos las preguntas al grupo. ¿Por qué podría sentirse así una persona? ¿Lo veis?
Vale, vamos de nuevo con la siguiente imagen. Nadie me entiende. ¿Qué puede necesitar esta persona? Le hacemos esa pregunta al grupo y dejamos que debatan. Prefiero estar solo, porque una persona podría preferir estar solo. Porque también, como os decía Bárbara, hay que respetar. Hay momentos en que estos niños quieren leer, quieren estar en el patio y también se respeta. De hecho, estos niños hay veces que necesitan espacios de silencio, ¿vale? De silencio, de estar tranquilos y no pasa nada. Pero también es una manera de hacerles esta pregunta, de que se den cuenta de que a lo mejor hay niños que prefieren estar solos porque se han sentido muy mal con el grupo socialmente y también esto tiene que darse al debate en la clase, ¿vale? Y por último, la frase, no quiero ir al recreo. Porque un niño que lleva todo el rato estudiando y sentado en una silla podría no querer ir al recreo. Vamos a preguntarles a ellos, ¿vale? Vamos a ver que debatan, que vean y que podamos nosotros como profesionales reconducirlo. Vamos con esta segunda práctica, ¿vale? Que se llama el mapa de afinidades y talentos. Comienza con una actividad de 20 minutos en el que cada alumno complete una ficha con intereses, ¿vale? Cómo le gusta aprender, qué se le da bien, qué le cuesta, cómo se prefiere relacionarse. Os traigo aquí un modelo de la ficha. Como os decía, esto está creado sobre todo para primaria, ¿vale? Si alguno luego necesita la presentación para tener este modelo de diapositiva, vamos, de ficha, ¿vale? Porque, como veis, está bastante integradita todo y la veo bastante útil, ¿vale? No hay ningún problema, me escribís al correo de info@educade.es y os paso la presentación, ¿vale? Para que podáis copiar, pegar esta ficha y la utilicéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros que por un lado están mis intereses, cómo me gusta aprender, se me da bien, me cuesta, cómo prefiero relacionarle. Fijaros, esto da muchísimas pistas porque nos vamos a encontrar con los alumnos de alta capacidad muchas veces os van a contestar que le gusta trabajar solo. Vale, pero es lo que dice Bárbara, no todo es lo que parece. A lo mejor es una conclusión a la cual ellos han llegado después de encontrarse muy mal en grupo por no sentirse que encajan o por no sentir que les tienen en cuenta. Pero eso no significa realmente que le guste trabajar solo, ¿vale? Entonces tenemos que leer un poquito más allá, ¿vale? Y también que nos comenten cómo se sienten, esto es importantísimo, ¿vale? Fijaros que en esta ficha, en la parte de abajo, veis que pone, ¿para qué sirve esta ficha? Y es que a veces es muy importante explicar a los alumnos de alta capacidad el dónde queremos llegar, ¿vale? Esta parte de abajo de la ficha no está por casualidad. Es para que ellos mismos entiendan, cuando van a rellenar la ficha, cuál es el objetivo. Porque les va a ayudar mucho más si saben el objetivo y dónde tienen que llegar a responder la ficha, ¿vale? Esto, tenerlo en cuenta que a veces es muy útil. Bueno, cuando ya hemos hecho esta primera parte de así soy yo y así aprendo mejor, vamos con la segunda parte de la actividad, que es el mapa de afinidades, ¿vale? Nuestro objetivo es, con las fichas que nos han dado, crear un mapa visual de afinidades, ¿vale? Esto lo podemos hacer a nivel de grupo y lo podemos hacer luego a nivel de aula. Mi consejo es que primero lo hagáis a nivel del equipo, ¿vale? Imaginaos que tenemos 4 alumnos agrupados normalmente en clase, en primaria, ¿vale? Pues primero que ellos vean y lo ponemos en el centro de un mapa de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y cómo forman los grupos, ¿vale? Esto también se puede hacer en las clases de enriquecimiento, por ejemplo, que comentaba Bárbara, para hacer los grupos por intereses, ¿vale? Puedo usar este mismo sistema de la ficha, lo puedo usar para ver que son un equipo y que unas fortalezas compensan debilidades, o lo puedo usar directamente para agruparles por intereses, ¿vale? Fijaros de nuevo que aquí también tenemos una serie de tips en la parte de abajo de la ficha para que recuerden por qué lo están haciendo y cuál es el objetivo de realizar esta ficha, ¿vale? Y vamos con esta última, la dinámica número 3, ¿vale? Que se llama Todos tenemos algo que aportar, ¿vale? Entonces, aquí nos centramos más en la parte abstracta del conocimiento, ¿vale? No tanto en la parte de realizar trabajos, los criterios, sino en la personalidad de cada alumno, ¿vale? Entonces, ¿qué aporta al grupo? Su personalidad, ¿vale? Es bueno a la hora de escuchar, es bueno a la hora de aportar ideas, es bueno a la hora de organizar al equipo, ¿vale? Y después, una vez han debatido un poquito esto, que se está
compartiendo voluntariamente en círculo. Esto os recomiendo hacerlo desde el principio más a nivel de aula, ¿vale? Igual que el otro os decía que se puede hacer más por partes, este queda muy bonito hacerlo a nivel de aula desde el principio, ¿vale? Y vamos con la parte 2 de esta actividad, que ahora os voy a mandar imágenes, vais a ver de cómo funciona, ¿vale? Y es que se coge un ovillo que puede ser de lana, de cuerda, ¿vale? Y se van pasando el ovillo de uno a otro. El alumno comienza sosteniendo el hilo y dice, puedo ayudar a otros en, ¿vale? Y dice algo que se le da bien. Imaginaros que se le da muy bien organizar al equipo, ¿vale? Coge su trozo del cabo del hilo y se le pasa el ovillo a otra persona, ¿vale? El siguiente dice, yo necesito ayuda en, lo dice y pasa el hilo, yo aporto en, ¿vale? Y se va creando una red física visible entre todos. Todos están viendo la red que están creando con el ovillo de lana. Esta es la parte de la ficha que os comentaba, ¿vale? Se puede hacer directamente poniendo, si ya son más mayorcitos, se puede hacer directamente poniéndoles en grupo en el aula y que hablen directamente. Si son más peques, a lo mejor tenéis que pasar por este paso de la ficha primero, ¿vale? Que primero lo reposen, que pueden aportar al grupo y algo que necesitan de los demás, ¿vale? Vale con que escriban una palabrita, ¿vale? Porque hay veces que si son muy peques, pues claro, les cuesta, ¿vale? Vale con una palabrita, pero lo importante es que estén centrados en lo que necesitan de los demás y lo que pueden aportar. Y esta es la parte que veis de la dinámica número 2, que yo creo que con la imagen se ve muy bien, ¿vale? Además está explicado, ¿vale? De manera que, veis, se están tejiendo una red de apoyo, ¿vale? ¿Y qué les vamos a pedir? Les vamos a pedir qué pasa si un compañero se va de esa red de apoyo. Pues vais a ver que parte de la red se cae. Ahora vamos a pedir que se vayan 2 compañeros más. Todavía la red de apoyo se cae más. Y luego les podéis pedir a la de 3 que suelten todos a la vez. ¿Qué ocurre si sueltan todos a la vez? Que la red se cae, se debilita, ¿vale? ¿Cuál es el aprendizaje clave que les estoy dando con todo? Que cada persona es importante y aporta algo único en la comunidad de la clase. Bueno, pues con estas 3 actividades prácticas que hemos visto durante el día de hoy, esperamos haberos dado muchas ideas, ¿vale? De cómo trabajar este aspecto que realmente les toca, realmente les llega. Un peque de alta capacidad que no se encuentra bien en el aula, no está cómodo para aprender, ¿vale? Entonces, por favor, prestemos atención a toda esta parte emocional, a esta parte social, ¿vale? Vamos a trabajarlas con ellos en el aula. A veces dedicarle este tiempito a trabajar esta serie de actividades, creerme que es ganar mucho tiempo después en el aprendizaje de estos niños. Hay veces que algún profesor dice, es que es una pérdida de tiempo. En absoluto, por favor, no es una pérdida de tiempo, al revés, lo estáis ganando. Lo estáis ganando en no tener que solucionar problemas de acoso. Lo estáis ganando en un alumno que aprende, que está motivado. Lo estáis ganando en un alumno que tiene su propio autoconocimiento y que le va a ayudar a desarrollarse mejor. Por favor, la inteligencia emocional hay que aplicarla, hay que utilizarla en el aula porque realmente no estáis perdiendo tiempo, lo estáis ganando y mucho. ¿Vale? Quedamos ahora ya a vuestra disposición, ¿vale? Para que nos hagáis preguntas, las podéis hacer por la cajita. ¿Vale? Vamos con la primera. ¿Podréis hacer otra sesión, pero para trabajar con adolescentes? Pues la verdad que sí, la verdad que encantadas. Siempre, además, siempre os pedimos, por favor, que nos digáis las cosas en el aula que ves que necesitáis, ¿vale? Porque nosotros estamos encantadas de planificar las sesiones en función de vuestras necesidades. Vale, entonces, si queréis que más adelante hagamos una especializada en adolescencia en el área social, que la verdad me parece un temazo, ¿vale? Pues encantadas de hacerlo. Recogemos el testigo Elisa y lo tendremos en cuenta para próximas sesiones. Yo me la apunto también, Alba. Vale, nos preguntan, ¿podemos recibir el material que se ha mostrado? Sí, sin ningún problema. Os dejo aquí en la cajita, ¿vale? Para que podáis escribirme un correo y os hago llegar la presentación. Bárbara, ¿no tienes ningún problema en compartir la presentación? No, para nada. Vale. O sea, confirmo por si acaso, ya sabía yo que no, pero por si acaso. Vale, entonces, encantadas de compartiroslo. Luego ya os digo, la podéis copiar, pegar. La idea es que lo utilicéis y que os sirva. Siguiente pregunta, y esta es para ti, Bárbara. ¿Cómo se trabaja el masking?
porque cuando cuentas en el cole la carga que se trae para casa y sus reacciones, no se lo creen porque allí es una niña perfecta. Al final, el masking, pero se refiere hacia casa, o sea, o con la alumna. Normalmente suele ser en niñas, como hemos hablado, son niñas que suelen ser perfectas en ese sentido, y en casa en muchas ocasiones también lo son. Es decir, no tienen ninguna dificultad, parece que todo bien, y ella es lo que realmente muestra, que todo está bien. Entonces, es trabajar mucho con la alumna en el caso de que lo identifiquemos. Y si no, si viene desde casa, es igual, trabajar con la alumna esa autoestima, ese autoconcepto, porque muchas veces lo que les pasa es que lo tienen muy bajito también. No se creen realmente lo que son capaces, y por eso intentan adaptarse a nivel social y adaptarse a encajar más bien en su grupo. Entonces, es hablar con ella e ir fortaleciendo esa autoestima. Yo recomiendo siempre a todos los padres que hagan actividades que se les dé bien, que les guste, que les motive, porque poco a poco, cuanto más refuerzo o consecuencias positivas van teniendo, esa autoestima va aumentando poquito a poco y ese autoconcepto, y van siendo conscientes de todas las capacidades y habilidades que tienen. Entonces, bueno, no sé si he contestado realmente a la pregunta, si era esa exactamente, pero yo trabajaría mucho con la niña, el trabajar la autoestima, el que sea consciente de todas sus capacidades y habilidades, y que no por ello va a dejar de encajar en el grupo. Y trabajar con el resto de alumnos actividades como las que ha dicho Alba, dinámicas para que se fortalezca esas relaciones. No te oímos, Alba. Perdón. Nos preguntan qué podemos hacer cuando llegas a edades donde es más difícil trabajar con el alumno porque ya ha desarrollado o cristalizado más su personalidad. Vale, esto es un poco lo que estábamos hablando ya cuando estamos en la adolescencia, sobre todo cursos mayores y demás. Bueno, sí que deciros que no os desaniméis, porque a veces lo que están creando los adolescentes es una corteza, ¿vale? Que por fuera parece como muy dura, muy lisa, muy inaccesible, ¿vale? Pero en realidad es como un huevo, ¿vale? En cuanto le das un toquecito fuerte, ¿vale? El huevo se abre y se rompe, ¿vale? Entonces, no penséis a veces que es tan difícil el acceso, porque realmente con actividades y demás se puede llegar, ¿vale? Entonces, lo que yo os propongo es que en la próxima sesión os traigo actividades, ¿vale? Para trabajar sobre esto, sobre relaciones sociales en adolescencia. Pero vamos, sí que os doy una pista ya, ¿vale? De qué podemos hacer cuando llegas a edades ya de la adolescencia. Y es que aquí la clave está en conocer mejor la personalidad de ese alumno. Porque es verdad que ya les ha dado tiempo a generar más ese concepto de sí mismo, ese tipo de personalidad, ¿vale? Que todos la tenemos, que todos somos diversos y podemos tener desde el mega extrovertido al que es muy introvertido, y todos, y esto es muy importante, todos los perfiles son valiosos, ¿vale? Porque cada uno aporta en su área. Entonces, para poder intervenir en edades más mayores, ¿vale? Es necesario que primero conozcamos el tipo de personalidad de nuestro alumnado, porque si no, no vamos a poder intervenir adecuadamente. Entonces, os voy a traer para la próxima sesión un test, ¿vale? Que os va a ayudar para que conozcáis la personalidad de vuestro alumno. Es rapidito, se hace en unos 5 o 10 minutos, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando ya conozcáis la personalidad del alumno, empezamos a ver cómo trabajar con él, con este tipo de personalidad, y cómo trabajar en las relaciones sociales. Yo aquí, Alba, sí que quiero Dime. comentar que yo trabajo bastante con adolescentes porque es la etapa en la que estoy centrada, y yo lo que hago como psicóloga, al final no estoy en la clase continuamente con ellos como puede ser el tutor. Yo lo primero es conocerles claramente qué aficiones o qué es lo que les gusta, y yo me voy directamente a ese profesor de esa asignatura, porque en muchas ocasiones un niño que no conseguimos sacarle nada, resulta que le encanta la tecnología, y con la profesora de tecnología pues claro, se siente cómodo, hablan en el mismo idioma,
Entonces es capaz de ir sacándole cositas y muchas veces encuentro que esa profesora sabe un montón de cosas sobre ese niño y sabe por dónde conectar. Entonces es ver realmente cuál es su personalidad, cuáles son sus gustos e ir por ahí, que es como ha comentado Alba. Vale, bueno, pues recogemos el testigo y para nuestra próxima sesión en mayo, Bárbara, me parece que ya tenemos tema. Vale, nos piden también que hablemos de doble excepcionalidad, alta capacidad con TDAH. Bueno, por lo menos sí que os podemos también dar unas pautas en próximas sesiones para que sepáis diferenciar entre alta capacidad, TDAH y qué ocurre cuando hay una convivencia de estas dos neurodivergencias, ¿vale? Y nos preguntan, la última pregunta, Bárbara, porque es que se nos va el tiempo, ¿vale? Es, desde el centro, ¿qué se puede hacer para liberar la presión que ellos mismos se ponen ideal para encajar? Esto lo hablamos creo que hace dos sesiones y es esa presión que se ponen o ese perfeccionismo que ellos tienen. Al final es hacerles ver, hay que hablar mucho con ellos, ¿vale? Y una escucha activa, porque muchas veces hablamos y cuando nos hablan no escuchamos realmente. Tenemos que ver realmente por dónde viene esa presión. Puede ser por parte de la familia en muchas ocasiones, pero muchas veces, como dicen, es por parte del propio alumno, pero porque ellos se crean unas expectativas altísimas. Entonces, tenemos que ver con ellos y hablar con ellos cuáles son esas expectativas, porque a lo mejor hay que bajarlas un poquito y que no pasa nada por el error, es decir, porque el error es aprendizaje y eso es algo que siempre tenemos que explicarles. No pasa nada por caernos, no pasa nada por fallar, es parte del aprendizaje y luego mejoraremos y aprenderemos de ese error. Entonces, es un poquito que darles herramientas para gestionar esa frustración, para gestionar esas expectativas que tienen altísimas, que muchas veces no son coherentes, son superiores a lo que ellos pueden y a lo que el mundo puede, porque son altísimas. Y es mucha comunicación, ir poquito a poco trabajando y dándoles herramientas para gestionar frustración y expectativas. Respecto de esto que está diciendo Bárbara, es verdad que una de las cosas que son imprescindibles, en mi opinión, trabajar con el alumnado de alta capacidad y con los niños de alta capacidad es el error, ¿vale? Nos sirve tanto para la frustración, nos sirve para el perfeccionismo, ¿vale? Y es verdad lo que comenta Bárbara, que hace 2 sesiones hablamos de esto mismo y os trajimos actividades prácticas también para trabajar el error en el aula, ¿vale? Para que vean que es parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, las tenéis disponibles, todas las sesiones que hacemos están gratuitas en YouTube, en el canal de YouTube de Educade. Podéis ver las temáticas que hemos tratado y, por supuesto, podéis ver todos los que os parezca interesante. Vale, pues ahora ya sí que sí, ¿vale? Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estar atentos a las redes sociales de Educade porque sacaremos en mayo cuándo va a ser la siguiente charla de INEDU que vamos a hacer. Y bueno, ya sabéis el tema que va a ser, ¿vale? Así que atentos para inscribiros. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias.